El aula de teoría avanzada de guerra galáctica de la Academia Imperial de Guerra de Talvik bullía, con el tipo de energía nerviosa que desprendían 200 prodigios militares que intentaban causar buena impresión, mientras se preguntaban en secreto si habían estudiado lo suficiente. La arquitectura por sí sola era suficiente para dar dolor de cabeza a cualquiera. Paredes curvas que se elevaban en espiral hacia arriba, desafiando la geometría básica. Asientos que parecían haber sido diseñados por alguien que solo había oído hablar de las sillas a través de la danza interpretativa, y una iluminación que parecía cambiar entre 17 espectros diferentes, dependiendo de cómo inclinaras la cabeza. La profesora Zixmar estaba de pie al frente del caos. Sus 4 ojos escaneaban a los estudiantes reunidos con una expresión que sugería que sabía algo que ellos no sabían. Sus mandíbulas secundarias hicieron clic en lo que entre su especie era equivalente a aclararse la garganta, produciendo un sonido como el de una impresora moribunda discutiendo con un molinillo de café. Hoy, anunció, con su dispositivo de traducción, traduciendo sus palabras en ese tono perfectamente neutral que hacía que todo sonara como un anuncio de atención al cliente. Tenemos un profesor invitado. La oleada de interés que recorrió a la multitud fue inmediata y evidente. Los profesores invitados en la academia solían ser generales retirados que habían conquistado al menos 3 sistemas estelares, o estrategas teóricos cuyos planes de batalla se estudiaban en 17 civilizaciones diferentes. Los estudiantes se enderezaron en sus asientos, listos para absorber la sabiduría de otro maestro de la guerra. Havrex, un imponente Talvek, con unas protuberancias óseas que sugerían que sus antepasados habían llegado a la cima de la evolución a base de cabezazos, se hacia su compañero de estudio. Por fin alguien que puede enseñarnos sobre aplicaciones reales en combate, probablemente un experto táctico Zefron, susurró Belter, cuya forma cristalina reflejaba la luz de tal manera que era desaconsejable mirarlo directamente. Oído que van a traer a alguien de las unidades de élite de la coalición Nexus. Ya era hora, asintió Kelneth, hablando con la autoridad de alguien cuya especie había conquistado sistemas estelares. Cuando la mayoría de las civilizaciones aún estaban descubriendo el fuego, estos ejercicios teóricos son útiles, pero nada supera el aprendizaje de la experiencia real sobre el terreno. Las mandíbulas del profesor Zixmoira volvieron a chasquear, esta vez en lo que podría haber sido diversión. Nuestro oponente de hoy representa a la especie que se ha unido recientemente a la coalición Nexus. Quizás hayáis oído hablar de ellos. Se hacen llamar humanos. La ola de interés se apagó más rápido que el entusiasmo ante una inspección fiscal a humanos. Las crestas óseas de Havrock se arrugaron en lo que pasaba por confusión entre los de su especie. ¿No son esos los que todavía utilizan la propulsión química para volar en la atmósfera? Apenas han superado la fusión nuclear. Biltar cambió su estructura cristalina a patrones que indicaban escepticismo. He oído que descubrieron el viaje más rápido que la luz por accidente. Algo sobre un error de navegación y una suposición afortunada en primitivos. Los 3 ojos de Kelneth parpadearon en secuencia. Un gesto que transmitía un desdén cortés. Que podrían enseñarnos sobre la guerra avanzada. Llevan viajando al espacio cuánto 50 ecos. 63, corrigió otro estudiante de la última fila. Pero ¿quién lleva la cuenta? El murmullo que siguió fue el tipo de sonido que se produce cuando 200 prodigios militares se dan cuenta de repente de que van a pasar la próxima hora escuchando a alguien que probablemente aprendió sobre la guerra interestelar en un manual escrito con crayones. La profesora Zixmora levantó una de sus 4 manos y el aula se quedó en silencio. Creo que nuestro invitado está especialmente cualificado para hablar de aplicaciones prácticas en combate. Han tiene una amplia experiencia sobre el terreno en situaciones poco convencionales. La puerta del aula se abrió con un silbido con on timing tan dramático que sugería que el universo tenía sentido del teatro. El ser humano que entró era exactamente
lo que era decepcionantemente normal. Era de estatura media, con el pelo castaño que parecía haber sido peinado por alguien que había oído hablar de los peines, pero nunca había visto uno. Vestía low, que parecía ser el uniforme estándar del Cuerpo de Defensa Terrestre. No tenía crestas óseas impresionantes, ni armadura natural, ni armas visibles injertadas en sus extremidades. Jake Mitchell miró alrededor de la habitación, con el tipo de interés casual que se reserva normalmente para echar un vistazo a una nueva cafetería o preguntarse si lloverá más tarde. «Gracias por recibirme», dijo Jake, con el tono de alguien que preferiría estar en cualquier otro sitio haciendo cualquier otra cosa, pero que de alguna manera había acabado en una habitación llena de alienígenas que se creían los reyes del mambo. «Soy Jake. Supongo que estoy aquí para hablar de lucha y cosas así». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 de las mentes militares más prometedoras de la galaxia se quedaron mirando al humano que acababa de describir la guerra galáctica como lucha y cosas así. El profesor Sixmorrow hizo un gesto hacia el centro de la sala, donde un sistema de visualización holográfico esperaba como una pieza de tecnología que había renunciado a parecer fácil de usar. «Jake llega a nosotros con 12 años de experiencia en combate activo. Ha participado en 17 enfrentamientos importantes. Ha dirigido operaciones tácticas en 4 sistemas estelares diferentes, y su unidad ha mantenido una tasa de éxito en las misiones del 94%, 96%, corrigió Jake distraídamente Kamanan de Heisha, la pantalla con una confianza despreocupada que sugería que había descifrado la tecnología alienígena a través de la prueba y el error, en lugar de mediante un entrenamiento formal. Pero ¿quién lleva la cuenta? Las protuberancias óseas de Habits transformaron en lo que entre su especie se consideraba un ceño fruncido. «Disculpa, pero ¿a qué tipo de oposición te enfrentabas? ¿Operaciones de contrabando de piratas de asteroides?» Jake se volvió para mirarlo. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Algo que hizo que los instintos de supervivencia de Rax, afilados por millones de años de evolución, de repente se pusieran en alerta. «¿Ya sabes?», dijo Jake, con tono conversacional. «Es una pregunta razonable. Supongo que depende de lo que llames oposición real». La forma en que dijo «oposición real» hacía que pareciera que estaba discutiendo un concepto teórico que era encantador, pero en última instancia irrelevante para el combate real. La profesora Sixmorrow se desplazó hacia un lado de la sala y observó a Jake con sus 4 ojos, con el tipo de interés que se suele reservar para una reacción química que podría explotar. «Quizás podrías compartir un ejemplo concreto con la clase, algo que demuestre el pensamiento táctico humano en un escenario de combate real». «Solo una historia de batalla real», pidió Jake, y su sonrisa hizo que la mitad de la clase se sintiera de repente muy incómoda. La otra mitad estaba a punto de sentirse así. «Claro», dijo Jake, adoptando la postura despreocupada de alguien que ya había hecho esto antes. «Puedo hacerlo, pero te lo advierto, no es exactamente lo que se diría un combate típico». La cristalina de Beltar se transformó, reflejando la luz en patrones que denotaban un profundo escepticismo. «¿Cómo de atípico podría ser? Las tácticas estándar de combate de flotas son universales. Formación, lucha, posicionamiento estratégico, gestión de recursos. Estos principios se aplican independientemente de la especie». «Bueno, por supuesto», asintió Jake, con el tipo de entusiasmo que se reserva normalmente para hablar del tiempo. «Esos son, sin duda, principios». La forma en que dijo «principios» hacía que pareciera que estaba hablando de directrices que estaban bien en teoría, pero nunca había estado en combate real. Así que Jake siguió activando la pantalla holográfica, con un gesto que sugería que había aprendido a usar la tecnología alienígena
de la misma manera que la mayoría de la gente, a conducir, pulsa botones, hasta que algo funciona. Déjame contarte cómo fue un martes. Cualquiera los 3 ojos de Kenneth parpadearon en secuencia, un gesto que indicaba confusión entre los de su especie. Un martes, sí, martes, nada especial. A mitad de semana, ya sabes, estaba desayunando. Cereales. Nada especial cuando llegó la alerta. La pantalla holográfica se encendió y mostró un planeta azul verdoso, suspendido en el espacio, como una canica pulida por alguien que se había esforzado mucho en su trabajo. Parecía tranquilo, silencioso, el tipo de mundo que alberga cosas molestas, como la vida jaila, civilización. La Tierra, dijo Jake simplemente. Población, aproximadamente 8.000 millones en ese momento. Aunque ese número estaba a punto de convertirse en algo académicamente interesante. La pantalla cambió mostrando el espacio alrededor de la Tierra. Se veía exactamente como cabría esperar de una especie que apenas había descubierto los viajes entre unas pocas estaciones espaciales, algunas plataformas orbitales, el tipo de infraestructura que sugería que estaban haciendo todo lo posible, pero que aún no habían conseguido dominarlo del todo. Allí estaba yo, continuó Jake, comiendo cereales y leyendo las noticias cuando todos los dispositivos de comunicación del planeta empezaron a gritar a la vez. La pantalla holográfica se actualizó, mostrando docenas de puntos rojos que aparecían en el borde del sistema solar, luego cientos, luego miles. Primer contacto, dijo Jake, con un tono de voz que parecía describir un fenómeno meteorológico ligeramente interesante. Resulta que no estábamos solos en el universo. Impactante, ¿verdad? Los estudiantes reunidos se inclinaron hacia adelante, sin poder evitarlo. Los escenarios de primer contacto eran ejercicios teóricos que habían estudiado exhaustivamente. Los protocolos, los procedimientos, los cuidadosos pasos diplomáticos necesarios para establecer la comunicación con una nueva especie. Todo estaba detallado en los libros de texto y en los programas de simulación. La flota que se acercaba era impresionante. Continuó Jake. En 1.700 naves, desde destructores hasta acorazados. Formación profesional, vector de aproximación de manual. Todos los signos de una especie que había hecho esto antes. Hizo una pausa y miró a la aula llena de alienígenas que representaban algunas de las mentes militares más avanzadas de la galaxia. Nos enviaron un mensaje, dijo Jake en el traductor universal. Lo transmitió en todas las frecuencias. Muy educado, muy formal. Se identificaron como la Fuerza Expedicionaria Hegemony. Y tenían log. Llamaban una directiva de cumplimiento. La pantalla mostró una nueva imagen. Una enorme nave alienígena, angular y amenazante, repleta de armas que parecían capaces de romper la corteza de un planeta sin perder velocidad. El tipo de nave que sugería que sus constructores nunca habían encontrado un problema que no pudieran resolver con un poder de fuego abrumador. El mensaje era bastante sencillo, dijo Jake, al rendirse incondicionalmente, aceptar la integración en su imperio y pasar a ser un estado tributario. Permitirían que nuestra especie siguiera existiendo, a cambio de una obediencia total y de la mayoría de los recursos de nuestro planeta en protocolo de conquista estándar, observó Havok, mientras sus crestas óseas se movían en patrones que indicaban aprecio profesional, eficaz, minimiza las bajas en ambos bandos y establece una clara dinámica de poder. Exacto, dijo Jake, con una sonrisa que hizo que varios estudiantes desearan de repente haber prestado más atención en sus clases de xenopsicología. Muy razonable, muy lógico. Incluso nos dieron tiempo para considerar la oferta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó la profesora Zixemara, aunque algo en su voz sugería que ya sospechaba que la respuesta sería instructiva. 17 minutes. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones. 17 minutos,
para entregar un planeta y una especie. 17 minutos para decidir el destino de 8.000 millones de personas. 17 minutos para elegir entre existir como esclavos o morir como seres libres. 17 minutos, repitió Biltar, su forma cristalina cambiando a patrones que indicaban un pensamiento profundo. No es mucho tiempo para que un gobierno planetario llegue a un consenso. No necesitábamos consenso, dijo Jake, su voz adquiriendo un tono que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar unos grados. Verás, lo que pasa con los humanos es que somos muy malos cuando nos dicen lo que tenemos que hacer. Hizo un gesto hacia la pantalla y la imagen cambió para mostrar la infraestructura orbital de la Tierra con más detalle. Estaciones espaciales, plataformas de defensa, satélites de comunicación, toda la delicada maquinaria que mantenía en funcionamiento una civilización espacial, frágil y expuesta contra el telón de fondo del espacio. Ahora, probablemente debería mencionar, continuó Jake, que en este momento de nuestra historia no éramos exactamente lo que se podría llamar una gran potencia galáctica. Nuestras naves más rápidas apenas podían llegar al borde de nuestro propio sistema solar. Nuestras armas eran primitivas para los estándares galácticos. Nuestra doctrina militar se basaba en luchar contra otros humanos, no contra civilizaciones alienígenas avanzadas con una tecnología que hacía que nuestros mejores esfuerzos parecieran niños jugando con juguetes. Los estudiantes asintieron. Esto se parecía más a lo que esperaban, a una especie primitiva sorprendida por una tecnología superior, enfrentada a la inevitable elección entre la sumisión y la extinción. Era un escenario que habían estudiado en docenas de ejercicios teóricos. Pero aquí está la cosa, dijo Jake, y algo en su voz hizo que todos los instintos de supervivencia de la sala prestaran de repente mucha atención. Teníamos algo que la hegemonía no había tenido en cuenta, supuso Kellner. Mejor tecnología, sugirió otro estudiante en posicionamiento estratégico. Ofreció un tercero. La sonrisa de Jake se amplió, y por primera vez desde que había entrado en la sala, parecía genuinamente feliz. Teníamos 17 minutos para ser creativos. La pantalla holográfica parpadeó, mostrando un rápido montaje de imágenes en humanos con uniformes militares, corriendo por pasillos, técnicos, trabajando frenéticamente en terminales de computadoras, naves espaciales, despegando desde instalaciones ocultas que aparentemente existían en lugares donde no tenían nada que hacer. Y a través de todo ello, la cuenta atrás constante del tiempo que se agotaba. Ahora, dijo Jake, volviendo a adoptar su postura informal. Probablemente debería haberlo mencionado antes, pero los humanos tenemos una costumbre cuando nos sentimos acorralados. Hizo una pausa y miró a las 200 mentes militares más prometedoras de la galaxia, cada una de las cuales representaba especies que habían conquistado sistemas estelares y construido imperios que se extendían a lo largo de años luz. Nos ponemos Ufiu. Entonces, cuando algo en los procesos atmosféricos de la sala empezó a hacer un ruido como el de una ballena moribunda discutiendo con una obra, los procesadores atmosféricos habían elegido ese preciso momento para demostrar por qué la tecnología alienígena y la narrativa humana aparentemente no se llevaban bien. Los sonidos de la ballena moribunda se desvanecieron en un silencio bendito, dejando a Jake de pie frente a 200 prodigios militares que parecían haber visto a alguien mencionar casualmente que la gravedad era más una sugerencia que una ley. Lo siento, dijo Jake, tocando los controles de la pantalla holográfica con la confianza del Win, que había roto suficiente tecnología alienígena como para saber exactamente qué botones evitar. ¿Dónde estaba? Muy bien, 17 minutos, y cada vez más raro. Los 4 ojos del profesor Zex Moira siguieron los movimientos de Jake, el tipo de concentración que se reserva normalmente para observar reacciones químicas peligrosas.
Quizás podría explicar con más detalle. ¿A qué se refiere con cada vez más raro? Bueno, dijo Jake, mientras la pantalla cambiaba para mostrar el espacio orbital de la Tierra. En tiempo real, lo primero que deben entender es que los humanos tienen esta relación con la autoridad es complicado. La Mayen se acercó a lo que parecía ser un centro de mando militar estándar, excepto que todos los que estaban allí se movían con una energía frenética que sugería que todos habían consumido su peso corporal en cafeína y ahora funcionaban con pura adrenalina y rencor. Verás, cuando la Hegemony envió su directiva de cumplimiento, probablemente esperaban que hiciéramos lo que hacen la mayoría de las especies cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora: convocar una sesión de emergencia de nuestro gobierno planetario, debatir las opciones, sopesar las consecuencias, tal vez enviar una respuesta diplomática pidiendo mejores condiciones. Havrex se inclinó hacia adelante. Sus crestas óseas se movieron formando patrones que indicaban curiosidad profesional. Protocolo de respuesta estándar. ¿Qué hicieron realmente? La sonrisa de Jake adquirió el aspecto de algo que pertenecía al hábitat de un depredador. ¿Empezamos a hacer llamadas telefónicas? ¿Llamadas telefónicas? La estructura cristalina de Belter captó la luz, formando patrones confusos. ¿A quién? A todo el mundo, dijo Jake en sencillez. A todas las instalaciones militares, a todos los centros de investigación, a todos los departamentos de ingeniería, a todos los científicos locos, con presupuesto y autorización de seguridad. Y les hicimos una simple pregunta. La pantalla mostraba una red de comunicaciones, iluminándose a lo largo de la superficie de la Tierra, miles de conexiones, formando una red de actividad que pulsaba con intensidad creciente. ¿Cuál era la pregunta?, preguntó Quelneth, a pesar de sí misma. Oye, ¿te acuerdas de ese proyecto loco en el que has estado trabajando y que la junta de revisión dijo que era demasiado peligroso para llevarlo a cabo? En el silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando una sala llena de teóricos militares se da cuenta de repente de que están a punto de aprender algo que no aparecía en ninguno de sus libros de texto. Ahora, continuó Jay, probablemente debería mencionar que la investigación y el desarrollo militar humano funciona según un principio que la mayoría de las especies considerarían una locura. No solo construimos armas y defensas, construimos armas y defensas basándonos en la suposición de que algún día alguien aparecerá con algo mejor y tendremos que ser creativos para detenerlos. La pantalla holográfica cambió, mostrando lo que parecía ser un asteroide completamente normal a la deriva en el espacio cerca de la órbita de la Tierra, excepto que, según las lecturas, se movía en una trayectoria que desafiaba varias leyes fundamentales de la física. Así que cuando llegó la flota Hegemony, dijo Jake, con un tono de voz que parecía describir un fenómeno meteorológico particularmente interesante, vieron exactamente lo que esperaban ver: una especie primitiva con una infraestructura orbital básica, armas obsoletas y sin forma real de defenderse contra una fuerza de 1700 buques de guerra avanzados. Parece correcto, observó Havrex, aunque algo en su voz sugería que empezaba a sospechar lo contrario. Era completamente exacto, asintió Jake. Sí, solo miraras lo que queríamos que vieras. La pantalla se alejó, mostrando la flota Hegemony en perfecta formación, acercándose a la Tierra con una precisión profesional que hablaba de innumerables conquistas exitosas. Sus naves se movían en una formación de batalla de libro. Las armas estaban encendidas, pero aún no apuntaban, y los motores funcionaban a su máxima eficiencia. La cuestión es, continuó Jake, que los humanos tenemos la costumbre de construir cosas en lugares donde no se deberían construir. Ponemos ciudades bajo el agua, estaciones de investigación en volcanes activos e instalaciones militares en lugares que técnicamente no existen en ningún mapa oficial. En la pantalla apareció
una nueva serie de imágenes que mostraban estructuras que parecían desafiar tanto la lógica de la ingeniería como los instintos básicos de supervivencia. Instalaciones construidas en núcleos de asteroides, laboratorios ocultos en las profundidades de atmósferas de gigantes gaseosos, plataformas de armas camufladas como satélites fuera de servicio. Quedaban 14 minutos en el reloj, dijo Jay Caney. De repente, todos los proyectos secretos, todas las armas teóricas, todos los dispositivos tecnológicos experimentales que habían quedado almacenados por ser demasiado impredecibles para su uso en el campo, recibieron luz verde. Las mandíbulas de la profesora Zix Moira chasquearon con un patrón que denotaba una profunda preocupación. ¿Qué tipo de tecnología experimental? Bueno, dijo Jake, ampliando su sonrisa hasta alcanzar proporciones que sugerían que estaba disfrutando demasiado con aquello. Empecemos por lo fácil. Tommy Chun, brillante ingeniero y pésimo tomador de decisiones, había estado trabajando en algo que él llamaba campos de desplazamiento de la gravedad. El comité de revisión lo rechazó porque los efectos secundarios eran, y cito textualmente, potencialmente catastróficos. La pantalla mostraba lo que parecía ser una nave de carga perfectamente normal, a la deriva cerca de la Luna. Según las lecturas, estaba generando un campo gravitatorio equivalente al de un pequeño planeta. La nave de Tommy era básicamente un agujero negro volador con problemas de actitud, explicó Jake, en el tipo de arma que podría convertir un sistema estelar en arte abstracto si se miraba mal. El mando había enterrado el proyecto porque nadie quería ser responsable de borrar accidentalmente un sistema solar, y tú lo desplegaste contra la flota Hitchmani. Los tres ojos de Calnath parpadean en rápida sucesión, un gesto que indicaba o bien una fascinación extrema o bien un nerviosismo inminente. Lo hemos desplegado todo, dijo Jake en Mike Patterson, de armas orbitales. Había estado trabajando en algo llamado desestabilizadores cuánticos, dispositivos que, en teoría, podían hacer desaparecer la materia. La Comisión de Seguridad los prohibió porque no podían garantizar que no hicieran desaparecer el planeta junto con lo que se disparara contra ellos. La pantalla se actualizó, mostrando varios objetos más inofensivos dispersos por el espacio orbital de la Tierra. Cada uno generaba lecturas que hacían que a los estudiantes reunidos les dolieran varios órganos sensoriales con solo mirarlos. Luego estaba Lisa Rodríguez, brillante física, con una comprensión cuestionable del concepto de límites razonables, que había estado experimentando con campos de desplazamiento temporal. Su proyecto fue cerrado porque sus pruebas seguían creando paradojas que hacían llorar al departamento de física teórica. Desplazamiento temporal. La estructura cristalina de Belter estaba cambiando de patrón, lo que indicaba una profunda alarma. Estabas manipulando el tiempo mismo. Destruye pequeños fragmentos, dijo Jay con el tono casual de alguien que habla de jardinería el fin de semana. Los dispositivos de Lisa podían crear bolsas de tiempo acelerado, ralentecer el espacio-tiempo localizado y esta era la parte divertida, crear bucles temporales que podían atrapar objetos en momentos repetidos de existencia. La pantalla holográfica comenzaba a mostrar una imagen que desafiaba todos los principios de la doctrina militar sensata. El espacio orbital de la Tierra no solo estaba defendido por armas que no deberían existir, desplegadas por una especie que aparentemente no tenía concepto de los límites razonables. Quedaban 12 minutos, y Jay continuó. Todavía no habíamos recibido noticias de Amy Thompson en la estación de monitoreo del espacio profundo. Amy había estado trabajando en algo que ella llamaba anclas dimensionales, dispositivos que, en teoría, podían fijar objetos a puntos específicos del espacio-tiempo, haciendo imposible su movimiento o destrucción por medios convencionales. ¿Cómo es eso imposible?, preguntó Havrex, aunque sus protuberancias óseas ahora formaban patrones que sugerían que no estaba seguro de querer saberlo.
Bueno, dijo Jake, imagina intentar mover algo que está atornillado al tejido mismo de la realidad. Los anclajes de amino solo mantenían las cosas en su sitio, las convertían en parte de la estructura fundamental del espacio-tiempo. La Junta de Revisión prohibió el proyecto, porque temían que alguien pudiera anclar accidentalmente la Tierra a un punto del espacio e impedir que orbitara alrededor del Sol. La pantalla mostraba la flota Hegemony continuando su aproximación, todavía en perfecta formación, todavía operando bajo la suposición de que se enfrentaban a una fuerza militar convencional. Sus armas se estaban cargando SAS escudos. Se estaban activando y sus comunicaciones estaban transmitiendo las últimas exigencias de rendición. 10 minutos, dijo Jaken. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. ¿Más interesantes que la manipulación temporal y las armas de gravedad?, preguntó la profesora Zixomura, aunque su voz sugería que temía la respuesta. Solo estábamos empezando, dijo Jaken veraz. Lo que pasa con la doctrina militar humana es que no solo nos preparamos para las batallas que sabemos que vamos a librar, nos preparamos para las batallas que harían que las personas cuerdas cuestionaran la naturaleza fundamental de la realidad. La pantalla se acercó a lo que parecía ser un espacio completamente vacío entre la Tierra y la flota que se acercaba. Según las lecturas, estaba vacío. Según las señales de energía, estaba generando suficiente energía como para alimentar una pequeña estrella. Fue entonces cuando activamos lo que el mando había bautizado como Proyecto UPS, dijo Jake, construido por un equipo de ingenieros que se habían estado haciendo preguntas como ¿y si pudiéramos doblar el espacio? ¿Y cuánta energía se necesitaría para convertir un metro cúbico de vacío en un arma? Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, con toda su atención centrada en Jake, con la intensidad que se suele reservar para ver desastres naturales o accidentes de tráfico. El proyecto UPS, continuó Jake, se basaba en la posibilidad teórica de convertir el espacio vacío en un arma. La idea era que, si se podía manipular la espuma cuántica que conforma el vacío del espacio, se podría, en teoría, convertir la nada en algo muy, muy peligroso. ¿Y funcionó?, preguntó Builder, cuya forma cristalina ahora cambiaba en patrones que indicaban que estaba cuestionando todo lo que había aprendido sobre física. Funcionó. Jake dijo, el problema era que nadie estaba del todo seguro de que se suponía que debía hacer. El modelo teórico sugería que crearía una distorsión localizada en el espacio-tiempo que, bueno, las matemáticas se volvieron un poco confusas. A partir de ese momento, la pantalla mostraba que el espacio vacío comenzaba a hacer cosas que los espacios vacíos no deberían hacer. La realidad parecía estar desarrollando un caso de hipo. Quedabon 8 minutos, dijo Jake, y la flota Hegemony finalmente se dio cuenta de que algo iba mal. La imagen cambió para mostrar la formación de la flota alienígena. Comenzaba a tambalearse cuando sus sensores empezaron a registrar lecturas que violaban varias leyes fundamentales de la física. Las naves que se habían estado moviendo en perfecta coordinación se encontraron de repente con campos gravitatorios que aparecían y desaparecían sin previo aviso, distorsiones temporales que hacían llorar a sus sistemas de navegación y zonas del espacio que parecían estar sufriendo una crisis existencial. Fue entonces cuando el comandante de su flota nos envió un mensaje. Jake dijo, muy profesional, muy preocupado. Quería saber si estábamos experimentando algún tipo de fenómeno natural que pudiera ser peligroso para nuestras dos flotas. Los 4 ojos del profesor Zex Moiro parpadearon en secuencia. ¿Qué les dijiste? La sonrisa de Jake alcanzó proporciones que sugerían que había estado guardando este momento durante años. Les dijimos que solo estábamos empezando. Jenkins, las anomalías gravitacionales comenzaron a cantar. Las anomalías gravitacionales no solo cantaban, estaban organizando. Jake hizo una pausa en su relato. Cuando los procesadores atmosféricos del aula
emitieron un último sonido de protesta antes de rendirse por completo. El silencio que siguió se llenó de la tensión que se produce cuando 200 prodigios militares se dan cuenta de repente de que su comprensión de la física ha sido insultada personalmente por una especie que apenas puede considerarse espacial. Quedaban 6 minutos y Jake continuó en la flota y Yemani empezaba a ponerse nerviosa. Sus sensores estaban captando ondas gravitacionales que no deberían existir, distorsiones temporales que reproducían música y lecturas de energía que hacían que sus ordenadores presentaran quejas formales. La pantalla holográfica mostraba la perfecta formación de la flota alienígena que empezaba a desarrollar lo que, siendo generosos, podría llamarse trastornos de personalidad a las naves que habían estado manteniendo una separación precisa. Se encontraron de repente con bolsas de espacio-tiempo que tenían opiniones sobre dónde debían estar. El comandante de la flota envió otro mensaje. Jake dijo que esta vez era menos profesional, más en la línea de: en nombre de los 7 infiernos ardientes, ¿qué le está pasando al espacio local? Las crestas óseas de Havra se habían dispuesto en patrones que indicaban estaba experimentando una crisis fundamental de comprensión. Estabais armando las fuerzas fundamentales del universo. Estábamos improvisando. Jake corrigió. Hay una diferencia. Armar implica que sabíamos lo que estábamos haciendo. Mossman de la profesora Zex Moira chasquearon con un ritmo que sugería que estaba calculando la imposibilidad teórica de todo lo que estaba escuchando. ¿Cuál fue tu respuesta a su pregunta? Tommy se puso en comunicación, dijo Jake, con una sonrisa que parecía pertenecer a un museo de decisiones cuestionables. Tommy, como recordarás, era el tipo del agujero negro volador. Les dijo, y cito textualmente: «Oh, eso es solo el calentamiento». La pantalla cambió para mostrar lo que parecía ser un espacio completamente vacío, que de repente desarrollaba problemas de integridad estructural. La realidad parecía estar reconsiderando varios de sus principios básicos de funcionamiento. Quedaban 4 minutos, continuó Jake, y fue entonces cuando activamos la fase 2. Había una fase 2. La estructura cristalina de Beothor estaba cambiando a través de patrones que indicaban un profundo arrepentimiento por haber hecho preguntas. La fase 2 fue idea de Mike, dijo Jake. En Mike, el tipo del desestabilizador cuántico, había estado escuchando los armónicos gravitacionales y se dio cuenta de que estaban creando patrones de ondas estacionarias en el espacio-tiempo local. Entonces, tuvo lo que él llamó un momento de inspiración. La pantalla holográfica se actualizó para mostrar patrones de energía que parecían como si alguien hubiera enseñado a bailar a las matemáticas y luego les hubiera prendido fuego. Ondas de fuerza se propagaban por el espacio en patrones que debilitaban la geometría. Mike decidió utilizar la música gravitacional como onda portadora para sus desestabilizadores cuánticos. Explicó Jake. La idea era que si el espacio-tiempo ya era inestable, más valía hacerlo inestable de forma útil. ¿Útil cómo?, preguntó Cal, aunque su voz sugería que no estaba segura de querer saberlo. Bueno, dijo Jake, los desestabilizadores de Mike podían hacer desaparecer la materia, ¿no? Pero siempre habían estado limitados por los sistemas de puntería y los requisitos de potencia. El uso de los armónicos gravitacionales como mecanismo de entrega significaba que, en teoría, podía desestabilizar cualquier cosa en un radio de 1 año luz. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando mentes militares profesionales se dan cuenta, de repente, de que están escuchando a alguien describir armas que no deberían ser teóricamente posibles, desplegadas por una especie que aparentemente no entendía la palabra imposible. La flota hegemónica, continuó Jake, se enfrentaba ahora a un espacio que cantaba, a una gravedad que había desarrollado ambiciones artísticas y a campos cuánticos que intentaban activamente deshacer su invención.
La pantalla mostraba la formación de la flota alienígena disolviéndose en lo que podría describirse como un pánico organizado. Las naves que se habían movido con una precisión de manual intentaban ahora navegar alrededor de zonas del espacio que cambiaban constantemente, sus constantes fundamentales, 3 minutos. Dijo Jaken, y su comandante de flota nos envió un último mensaje, muy formal, muy diplomático. Ofreció retirarse de nuestro sistema solar y no volver nunca, si dejábamos de hacer lo que fuera que estuviéramos haciendo a las leyes de la física. Una petición razonable, observó el profesor Zig Zamora. Por supuesto, asintió Jaken, muy sensato, muy lógico. Por desgracia, en ese momento, no estábamos del todo seguros de poder parar. La pantalla holográfica hizo zoom en el espacio orbital de la Tierra, mostrando una colección de armas que ya no seguían su programación original. Los diversos dispositivos experimentales ahora se comunicaban entre sí, compartían datos y, aparentemente, tomaban decisiones colectivas sobre cómo debía funcionar la realidad. Los campos de desplazamiento temporal de Lisa habían comenzado a interactuar con los generadores de gravedad de Tommy y Jake. Explicó que los desestabilizadores cuánticos estaban utilizando los armónicos gravitacionales para crear ondas estacionarias en el espacio-tiempo, y que los anclajes dimensionales de EMI estaban tratando de estabilizarlo todo, fijando trozos aleatorios de vacío en coordenadas específicas. ¿Y esto funcionó?, preguntó Havet, con las protuberancias óseas de la cabeza ahora dispuestas en patrones que sugerían que estaba cuestionando sus elecciones profesionales. ¿Cómo funcionaba? Jake dijo que el problema era que funcionaba demasiado bien. La pantalla mostraba lo que sucedía cuando las armas experimentales diseñadas por Humanesen, concepto de límites razonables, comenzaban a colaborar. El espacio alrededor de la Tierra había desarrollado Locke. Solo podía describirse como un problema de actitud. Quedaban 2 minutos, continuó Jake, y la flota Hegemony ahora intentaba retirarse. 1700 naves intentaban abandonar nuestro sistema solar tan rápido como sus motores lo permitían. ¿Los dejaste ir?, preguntó Belelfa. La expresión de Jake cambió, algo que hizo que todos los instintos de supervivencia de la sala empezaran a buscar las salidas. And 2. Fue entonces cuando alguien pronunció las 4 palabras que lo cambiaron todo. ¿Cuáles fueron? Preguntó la profesora Zamora, aunque su voz delataba que ya se arrepentía de la pregunta. Jake miró a los 200 mentes militares más prometedoras de la galaxia, representantes de especies que habían conquistado sistemas estelares y construido imperios que abarcaban años luz. Tommy volvió a conectarse a la comunicación. Jake dijo, y comunicó a toda la flota Hegemony, Suyata, Mi, Café. La pantalla holográfica parpadeó, mostrando el momento en que 1700 naves de guerra alienígenas descubrieron que los humanos se habían estado conteniendo. Y entonces comenzó la verdadera demostración. Y entonces improvisamos. Las palabras «Sujeta mi café» resonaron en el aula con el peso de una constante universal que se violaba con total naturalidad. La expresión de Jake se había transformado en algo que parecía sacado de un libro de texto sobre comportamiento depredador. Y todos los alienígenas presentes en la sala comprendieron de repente por qué los humanos habían sobrevivido el tiempo suficiente para llegar a las estrellas. En el segundo que quedaba en la cuenta atrás, dijo Jake, la pantalla holográfica mostraba a la flota Hegemony en plena retirada, con sus 1700N aves quemando motores a máxima capacidad en su intento desesperado por escapar del sistema solar de la Tierra. Y fue entonces cuando Tommy decidió mostrarles cómo era realmente la ingeniería humana. Cuando dejamos de preocuparnos por las normas de seguridad, la pantalla hizo zoom sobre lo que parecía ser un buque de carga normal cerca de la Luna. Según las nuevas lecturas, ya no generaba el campo gravitatorio de un pequeño planeta. Estaba generando el campo gravitatorio de algo mucho más ambicioso. Mira,
continuó Jake, con la voz adquiriendo el tono de alguien que describe un truco de magia especialmente satisfactorio. El sistema de desplazamiento de gravedad de Tommy no había estado funcionando a pleno rendimiento. La junta de revisión había insistido en limitadores, protocolos de seguridad, apagados automáticos, todas esas cosas aburridas que impiden convertir accidentalmente el sistema solar en arte expresionista abstracto. Los 4 ojos del profesor Zix Mora siguieron las lecturas de energía, con el tipo de fascinación que se reserva normalmente para observar desastres naturales desde una distancia segura. ¿Qué pasó cuando quitó los limitadores? Tommy convirtió su nave de carga en una singularidad móvil, con trastornos de personalidad, dijo Jake, el tipo de anomalía gravitatoria que podría llegar a alcanzar y presentar personalmente a cualquier objeto, en un radio de unos 3 minutos. Luz, la pantalla holográfica mostró a las flotas de hegemonía en retirada descubriendo, de repente, que el espacio detrás de ellas había desarrollado fuertes opiniones sobre su partida. Las naves que habían estado quemando motores a máxima potencia se encontraron retrocediendo a pesar de sus mejores esfuerzos, como nadadores, luchando contra una corriente cósmica. 30 segundos, continuó Jake. Y el comandante de los hegemonianos envió una última transmisión. Esta vez, no hubo exigencias, ni amenazas, ni lenguaje diplomático. Solo una palabra repetida 17 veces: Sam, por favor. Havik se inclinó hacia adelante. Las protuberancias óseas de su frente formaban patrones que indicaban que la morbosa curiosidad había superado a su instinto de supervivencia. ¿Qué les has dicho? La sonrisa de Jake alcanzó proporciones que sugerían que había estado esperando este momento toda su carrera. Mike se puso en comunicación, dijo Jake, y les dijo: querían ver las capacidades militares humanas. Bienvenidos a la demostración avanzada. La pantalla cambió para mostrar el momento en que todas las armas experimentales de la Tierra dejaron de fingir ser sistemas separados y comenzaron a funcionar juntas como componentes de algo mucho más grande y significativamente más aterrador que la suma de sus partes. El generador de gravedad de Tommy se extendió y abrazó suavemente a toda la flota Hegemony. Jake explicó con el tono de alguien que describe un abrazo amistoso en lugar de la violación de varias leyes fundamentales. No para destruirlos. La destrucción habría sido aburrida. Queríamos que fuera educativo. Las imágenes mostraban 1700 naves de guerra alienígenas, descubriendo de repente que su comprensión de la física había sido insultada. Personalmente, por una especie que apenas podía considerarse espacial. Los desestabilizadores cuánticos de que fueron muy creativos con el diseño de sus naves. Continuó Jake. No destruyó sus cascos. Solo sugirió al universo que tal vez su blindaje quedaría mejor como una sugerencia translúcida en lugar de materia real. La pantalla mostraba a la flota Hegemony experimentando lo que solo podía describirse como una crisis existencial. Esas naves seguían allí, seguían funcionando, pero estaban allí de una manera que hacía que sus tripulaciones cuestionaran todo lo que creían saber sobre la naturaleza de la realidad. Los campos de desplazamiento temporal de Lisa envolvieron a toda la flota en una burbuja temporal localizada, dijo Jake. Ella creó lo que llamamos un bucle de demostración, los mismos 30 segundos, repitiéndose continuamente, para que pudieran apreciar realmente el alcance total de lo que les estaba sucediendo. El aula se había quedado completamente en silencio. 200 programadores militares se sentaron, atónitos al darse cuenta de que estaban escuchando a alguien describir tácticas que violaban no solo las reglas de la guerra, sino el manual básico de funcionamiento del universo. Los anclajes dimensionales de Emi proporcionaron el toque artístico final. Jake continuó. Ella fijó componentes específicos de cada nave, a puntos fijos en el espacio-tiempo, sus motores, sus armas,
sus sistemas de soporte vital, todo anclado a coordenadas que no podían ser alteradas por el empuje, las maniobras o las plegarias desesperadas a cualquier deidad que adorara la hegemonía. La estructura cristalina de Belter había cambiado a patrones que indicaban que estaba experimentando una emergencia filosófica. Has inmovilizado toda una flota invasora sin destruir ni una sola nave. La destrucción es fácil, dijo Jake, encogiéndose de hombros. Cualquier especie con suficiente potencia de fuego puede volar cosas por los aires. Queríamos hacer una declaración sobre la diferencia entre poder luchar y deber luchar. La pantalla holográfica mostraba a la flota de la hegemonía atrapada en una pesadilla de creatividad humana. 1700 naves, cada una más avanzada que cualquier arma oficial de la Tierra, permanecían inmóviles en el espacio, mientras sus tripulaciones experimentaban los mismos 30 segundos de bucle temporal, viendo cómo sus cascos pasaban de un estado de la materia a otro, todo ello mientras eran retenidos por fuerzas gravitatorias que no deberían existir. La demostración duró exactamente 17 minutos. Jake dijo: nos gusta mucho la justicia poética. Cuando el temporizador llegó a cero, liberamos la fuerza gravitatoria, devolvimos los agujeros a la materia convencional, liberamos sus naves de los anclajes dimensionales y colapsamos el bucle temporal. ¿Y entonces?, preguntó la profesora Zix Moira, aunque su voz sugería que estaba fascinada y aterrorizada por la respuesta. Entonces Tommy volvió a comunicarse por última vez, dijo Jake. Les agradeció por participar en nuestra prueba de campo, se disculpó por cualquier confusión existencial y sugirió que tal vez deberían reconsiderar su enfoque de los protocolos de primer contacto. La pantalla mostró la respuesta de la flota de Hegemony. 1700 naves ejecutando saltos de emergencia a una velocidad superior a la de la luz, con la urgencia desesperada que suele reservarse para escapar de eventos cósmicos que acaban con civilizaciones. El comandante de la flota logró enviarnos un último mensaje antes de saltar, continuó Jake. Un comunicado militar formal que aparentemente se convirtió en lectura obligatoria en todas las academias militares de Hegemony. «Shade, tía», preguntó Kelneth, con una voz que sugería que no estaba segura de querer saberlo. La expresión de Jake cambió a algo que parecía satisfacción profesional mezclada con auténtica diversión. Cito: la clasificación de especies requiere una revisión inmediata. Los humanos no operan bajo las restricciones físicas estándar. Se desaconseja el enfrentamiento militar. Se recomienda el contacto diplomático con extrema precaución y, preferable men, desde diferentes sistemas estelares. Anótese que la definición humana de armas experimentales parece incluir tecnologías que, en teoría, no deberían existir en C. Recomienda actualizar los libros de texto de física antes de intentar futuros contactos. Find la sit. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se produce cuando las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad deciden tomarse unas largas vacaciones. Así que esa es la historia de mi martes, dijo Jake, empezando a recoger sus notas, con la eficiencia casual de alguien que acaba de describir un pequeño inconveniente. Empezó con los cereales del desayuno y terminó convirtiéndose accidentalmente en el nuevo motivo de precaución de la galaxia. Entradas en bases de datos militares y de acceso restringido de 17 civilizaciones. Las mandíbulas de la profesora Zixmur chasquearon en patrones que indicaban que estaba realizando rápidos cálculos mentales sobre las implicaciones de todo lo que acababa de oír. Jake, ¿exactamente cuántos otros proyectos experimentales tiene tu especie en desarrollo? Bueno, dijo Jake, cargando su bolsa con facilidad. Eso es técnicamente clasificado. Pero puedo decirte que lo que acabas de presenciar representa quizá el 12% de nuestra investigación teórica actual en materia de armas. El otro 88% está guardado bajo llave en instalaciones que oficialmente no existen, porque incluso nosotros creemos que algunas cosas son demasiado peligrosas para probarlas en el mismo universo en el que vivimos. Se habían dispuesto las cresta óseas de Rex
en patrones que indicaban una visión del mundo en reconstrucción de emergencia. 12%. Más o menos, dijo Jake, alegremente. Tenemos algunos proyectos realmente fascinantes que implican la militarización de la conciencia, la edición de la realidad y algo que Tommy llama negociación agresiva con las constantes fundamentales. Pero las juntas de revisión siguen sugiriendo que quizá deberíamos rebajar un poco nuestras ambiciones.